específicamente es cierto lo que están hablando, están unificando criterios de una magistrada a nivel interno para que se siga la misma línea de lo que está diciendo el Estado peruano ante el sistema interamericano. A mí me parece grave realmente, porque toda persona, más allá de que sea el proceso de Chavine-Guantar o sea cualquier otro proceso, tú cuando acudes al Poder Judicial, cuando otra persona acude al Poder Judicial, tiene la expectativa de que un juez independiente, objetivo, imparcial, vea el caso y defina con una sentencia. Si a ti no te gustaría saber, después de que tu juicio de alimentos, de filiación o de alquileres ha sido de alguna manera orientado por un juez superior que se ha reunido con tu contraparte, con la jueza que va a decidir, y que ahí se han discutido algunos problemas de tu proceso. Ahí hemos escuchado en el audio que la propia magistrada le dice: tengo problemas con Tito, ¿no? ¿Qué hace Tito afuera? Sería bueno que me ampliaran el esquema del campo de operaciones, que el campo de operaciones, el teatro de operaciones no sea solamente dentro de la residencia, sino afuera, para poder considerar a Tito dentro del combate. Lo dice ella en el audio. Ella misma le dice: tengo problemas porque el procurador no están diciendo las cosas, el procurador acepta eso, acepta lo otro. Jalen en las orejas a William Zapata, ¿no? Vamos a dejar un poco claro qué es lo que está sucediendo en este proceso. Por un lado es el proceso nacional, ¿no es cierto?, que es la sentencia que hemos conocido hace unas semanas, sí, ¿no es cierto?, que mencionan que no hay pues pruebas para definir si es que Hermosa Ríos, Vladimiro Montesinos y Guamán Azcurra dieron la orden exacta para que asesinen al llamado camarada Tito, digamos. Por otro lado está el proceso internacional, ¿no es cierto?, al que ustedes acudieron además el año pasado, usted como defensora, de alguna manera, defensora de los familiares de... Eso es para que quede claro y para que la gente entienda por qué es importante. Porque incluso los escuché en la mañana y están equivocados. O sea, ustedes incluso en la mañana dijeron de que al fuero internacional nosotros habíamos ido sin haber terminado el proceso local, y que no se podía, y que había una irregularidad ahí, y que además no, el proceso iba en paralelo, y que el proceso internacional era por la tardanza. El proceso internacional es por la ejecución de 3 personas, no solamente de Eduardo Cruz Sánchez, sino de Hermaluz Meléndez Cuevas y de Víctor Peceros Pedraza. Esas son las 3 ejecuciones que se denunciaron. ¿Por qué se acudió ante el fuero, a la instancia internacional? Porque en sede interna se dijo en el año 2002 de que se partía el caso en 2. La Corte Suprema dirimió competencia en favor del fuero militar para conocer parte de esta investigación, y otra parte se quedaba ahí. Nosotros partimos desde el principio que el fuero militar no es un organismo competente para conocer casos de violación a los derechos humanos. Por eso acudimos nosotros, porque no tenemos a otra instancia donde acudir. Ahí culminaba, por esa decisión culminaba la sede interna en ese sentido. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros también podíamos acudir a sede internacional. ¿Por qué? Porque no considerábamos que hubiera un recurso idóneo dentro del país para poder establecer la verdad de lo que ocurrió en ese hecho. Porque lo que ustedes buscaban era la verdad. Es la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Si hubo o no hubo ejecuciones. Y aquí se estaba torpedeando la investigación. El fiscal que investigó fue inmediatamente sancionado por el Consejo Nacional de Magistratura, lo destituyeron. Entonces hemos visto que a lo largo de todo este camino de investigación ha habido interferencias, y por supuesto que sí, que ha habido interferencias. Se partió el caso en 2, se llevó parte al fuero militar, parte se quedó en el fuero común, y dentro de esta investigación en el fuero común hubieron 2 quiebres de procesos. Después de casi 3 años se quebró el primer proceso oral, el segundo año, casi al año de haber iniciado, se quebró. Entonces se continuó. Ahora, esta reunión nos da la razón. No había un recurso idóneo dentro de nuestro país. ¿Por qué? Porque vemos cómo es que el Estado, y César San Martín lo dice, aquí hay que mostrarle lealtad al Estado. La jueza está mostrando una lealtad al Estado. ¿Cuál es el papel del Poder Judicial dentro del Estado? Es un poder supuestamente autónomo, independiente, no solamente de injerencias externas, sino también de las propias injerencias internas, para que un magistrado defina
de acuerdo a la evidencia, si hay o no razón de cuál de las partes. Pero la sentencia sobre este caso, ¿le habla de una injerencia política? Porque claro que sí. Sí le sigue hablando de una injerencia política. ¿Por qué? Porque en ese audio se señala, el señor Cateriano, el ministro Cateriano, entonces procurador, le dice a la jueza: nosotros tenemos un peritaje, el perito va a venir en junio, pero queremos saber si la sala la va a aceptar o no. La de los leones, cuando hablan de los leones. Incluso creo que antes de los leones le dicen: no, pero mire que aquí ya el tiempo pasó. Y le dice: pero yo necesito saber si siquiera lo van a aceptar en calidad de ilustrativo. ¿Cómo lo aceptaron los jueces Rojasi y la sala? Pero no en como calidad, prueba, ¿no? Lo aceptaron en calidad ilustrativo, conforme lo decía el señor procurador en ese momento. Ya. Tal cual, lo aceptó con carácter ilustrativo. Ella ya sabía que se venía. Antes que las partes, ella sabía que se venía ese peritaje y lo aceptó. Más allá de romper las propias reglas que la sala nos había impuesto a las partes. Y no es que aquí el Estado no era parte. No, que dice que no es parte. No, por supuesto que era parte. Era el tercero civil responsable. Habían 3 procuradores que acudían al proceso. Si necesitaban información de la sala, necesitaban la información de sus procuradores. Tenían el procurador del Ministerio de Defensa, el procurador del Ministerio del Interior y el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros. Acudían todos los días a las audiencias. Necesitaban información, se la pedían a sus procuradores. Ahora, esta sentencia donde menciona que efectivamente hubo ejecución extrajudicial y que hay que seguir investigando, ¿no le da cuenta de una independencia? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la sentencia hay 2 puntos de vista, una en mayoría que es la de Rojasi con el doctor Farfán y otra de Carolina Lizárraga. ¿Qué es lo que dice la sentencia de la doctora Rojasi? Dice: si bien es cierto, está no sé, porque ya no podían negar lo de Eduardo Cruz Sánchez y la muerte de Tito por ejecución, ellos discuten los términos del peritaje tanto del EPAS como del Instituto de Medicina Legal y tratan de dejar la sospecha de que no hubo precisamente una orden para la ejecución, de que fue un asunto de o los policías que lo capturaron o fue de agentes externos del SIN. ¿Ustedes tienen alguna teoría? Porque en algún momento, leyendo distintos medios, se habla de un grupo importante de abogados renombrados que lo que quieren o lo que buscan, o buscaban en todo caso, era salvaguardar la integridad o la imagen de los Chavín de Huántar. Que si bien no estaban de acuerdo con el tema de Vladimiro Montesinos, Juan Manuel Jurado, pero querían salvaguardar, digamos, el éxito de la operación Chavín de Huántar. Y el hecho del camarada Tito, de alguna manera, lo tiraba por la borda, y por eso la posición del Estado peruano, ¿no es cierto?, de decir que no hubo ejecuciones extrajudiciales. De alguna manera, esto lo hace ver que sí, efectivamente, se habían puesto de acuerdo. Pero, ¿qué va a pasar ahora con este proceso? Digamos, ¿qué es lo que va a pasar con el Estado peruano y su posición ante la Corte? Bueno, ellos nos han puesto en bandeja de plata el caso ante la Corte. Ustedes ganan, ya dan por ganado, o sea, obviamente, la decisión de la Corte. Sería ilógico, porque nosotros lo que hemos planteado a la Corte es no solamente las violaciones a la vida, a la integridad de las personas que fueron capturadas y que se rindieron, eso por una parte. Pero la otra parte es que dentro del Estado peruano no se hizo una investigación efectiva, que al momento de ordenar una investigación, te dan la razón de que no hubo una investigación efectiva, y nosotros hemos argumentado también de que a las personas, a los familiares de estas personas, no han tenido el respeto a sus derechos de poder acudir ante un órgano independiente e imparcial que le pueda dar respuesta, no solamente en un corto plazo, sino también una investigación efectiva. Lo que vemos aquí es que el Estado se ha alineado, y lo ha dicho César San Martín. Lo que queríamos era unificar criterios para poder ir a la Corte. El Estado tiene que garantizarle a toda persona la independencia de los órganos internos. Pero si tú alineas tu órgano interno con tu defensa internacional, quiere decir que estás avasallando el derecho de una persona que está acudiendo en sede interna. ¿Qué van a hacer ahora ustedes? ¿Van a presentar eso como prueba, obvio? O sea, no nos dejan 2 más 2, 4. O sea, cuando nosotros tuvimos conocimiento, a mí me informaron de este audio hace como 3 semanas, en una entrevista radial. Yo le dije: yo no creo. Discúlpame, pero tú me estás diciendo que el señor San Martín, y debe estar el audio de esa entrevista,
yo considero al doctor San Martín uno de los jueces más pro de este país. Cuando hemos escuchado el audio, la verdad que yo me he sentido totalmente decepcionada, porque soy una litigante más en este país. Y a ti no te gustaría, como a cualquier otra persona, escuchar de que se han reunido aparte. El señor Chejade dijo que si nosotros nos habíamos reunido con la doctora Rojasi. No, nosotros no nos hemos reunido con ninguno de los 3 magistrados. En un momento, la doctora Rojasi, cuando no fue ratificada, se acercó a la abogada que acudía como representante de la parte civil y le preguntó sobre el caso ante la Corte Interamericana. Después de conocer que ella no había sido ratificada, creo que fue al día siguiente. Entonces la doctora dijo, disculpe, yo no conozco. Dígale, por favor, necesito la información. Yo necesito que me informen. ¿Pueden alcanzarme? ¿Pueden ir a mi despacho? Yo dije, yo no voy a ir al despacho de la doctora Rojasi porque eso se podía prestar a otras cosas. Y no fuimos. A pesar de que prácticamente nos invitaba a ir a su despacho. Y dije, no, porque eso no es. O ya olía que algo podría suceder. No, la verdad que a mí me enseñaron, piensa mal y acertarás. Y cuando a mí me invitan a ir a una oficina, dije, qué raro, yo no voy a ir. Dile a la doctora, ahí delante de todos, dile cómo está el caso, y ya el Estado ha contestado, el que está no ha contestado, y está en la Corte Interamericana esperando la contestación, porque creo que ese era el Estado en ese momento. Bueno, entonces, inmediatamente, ¿qué es lo que van a hacer ahorita? Recabar esta prueba y enviarla. No, nosotros lo vamos a presentar, evidentemente, ante la Corte Interamericana, pero nosotros nos hemos reunido también en APRODE, nosotros vamos a presentar una queja ante el Consejo Nacional de la Magistratura contra el doctor César San Martín. ¿Creemos que hay una injerencia? Sí la hay. ¿Creemos que él, como un juez superior, ha violentado la independencia de un juez inferior? Sí. Y creemos que eso debe ser sancionado. No podemos admitir, sea César San Martín, sea Villestein o sea cualquiera, que trate de influir en su pensamiento, en la orientación de una sentencia de un juez inferior. Él ha violentado la independencia de su juez inferior. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por haber venido, por contarnos un poco cómo va el proceso y obviamente pues vamos a seguir monitoreando, vamos a seguir conversando para ver qué pasa con este caso. Gloria Cano, abogada de la parte civil del caso Chavín de Huántar, dándonos su punto de vista respecto a lo sucedido ya con este audio. Hacemos una pausa, volvemos. ¿Cómo está? Muy buenas